SER Podcast. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. En la cuenta atrás para los indultos se han multiplicado hoy los apoyos a la medida de gracia. El más llamativo por inesperado, el del presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, en una entrevista en Televisión Española. El Estado de Derecho funciona, dentro del Estado de Derecho también está el efecto de los indultos, puede haber la opinión de una manera y de otra, pero bueno, si esto al final acaba en que las cosas se normalicen, pues bienvenido sea, ¿no? No ha sido el único, también apoyan los indultos los obispos catalanes, entre ellos el propio presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella. En una nota publicada hoy apuestan por el diálogo y las medidas de gracia y dicen que el logro de un recto orden social que permita el desarrollo armónico de toda la sociedad necesita algo más que la aplicación de la ley. Y todo esto ha pillado en Barcelona a Pablo Casado, que intervenía en las jornadas del Círculo de Economía. El líder del PP se ha visto emparedado esta semana entre los excesos de Ayuso con el rey y la posición favorable del presidente de la patronal. Descolocado por las palabras de Garamendi, Casado ha llegado a decir que los indultos son cosas de políticos. Somos los políticos que nos hemos sometido a la decisión de los ciudadanos en las urnas y que tenemos un escaño en la representación de la soberanía nacional en el Parlamento, los que tenemos que hablar de este tipo de cuestiones. Yo lo he hecho anteriormente en una intervención en este foro y no tengo nada más que añadir. Pero el domingo Pablo Casado fue a la manifestación de Colón porque, según dijo él, la convocaba la sociedad civil. La dureza de la pandemia de la que estamos saliendo la ha retratado hoy los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al año pasado, al 2020. Desde que hay registros, nunca habían muerto tantas personas en España en un año, ni se habían producido tan pocos nacimientos. Un 17% más de muertes que en 2019, aunque esa cifra se dispara en Madrid mucho, que encabeza el ranking hasta el 41% más de fallecimientos. Y por contra, en toda España nacieron un 6% menos de bebés. En definitiva, muchas más muertes que nacimientos. Y en Estados Unidos el Tribunal Supremo salva el Obamacare, la reforma sanitaria que dio cobertura médica a 20 millones de personas. Era el tercer intento de los republicanos de cargárselo en los tribunales y su derrota la celebraba, así como van a escuchar, la demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La decisión de hoy de la Corte Suprema es una señal de victoria para los demócratas que defendíamos que las personas con enfermedades previas estuvieran incluidas en el seguro médico. Nunca olvidaremos cómo los republicanos trataron de modo monstruoso de quitar esos beneficios de salud a los americanos en plena pandemia. La SER ha tenido acceso a los audios de la declaración del inspector Morocho, el policía que dirigió la investigación de la Gürtel. Audios en los que explica cómo lo presionó el Ministerio del Interior para no perjudicar a políticos del PP. Información de Miguel Ángel Campos. Buenas tardes. Buenas tardes. En cerca de 2 horas de interrogatorio, el inspector Morocho relata al juez cómo intentaban apartarle del caso, las trabas, los intentos de comprarle con destinos jugosos con la implicación de Fernández Díaz o las presiones a las que se vio sometido para eliminar de sus informes cualquier nombre de los políticos del PP que hubieran cobrado de la caja B, incluido Mariano Rajoy. A mí se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención. De forma subrepticia, vía verbal o en los anexos, hizo llegar al juez la verdad. Mañana continúa la declaración de Morocho. ¿Con qué seguimos? Esther Bazán, buenas tardes. Buenas tardes, con los protagonistas del deporte. Nadal, que no estará en los Juegos ni en Wimbledon, y Sergio Ramos, con lágrimas en su despedida hoy del Real Madrid. Buenas tardes a todos. Ha llegado el momento, uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Llegué de la mano de mis padres. Por lo
que ha contado Ramos en su comparecencia y mucho detrás de tanta emoción y de ese adiós. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hay 16 temporadas vistiendo de blanco, 4 Champions con aquel gol de la 10ª, 5 Ligas, 2 Copas del Rey. Sobre todo lo que hay es una falta de entendimiento evidente en los últimos meses entre Ramos y el club, entre el central y Florentino Pérez para alcanzar un acuerdo. Dice Ramos que cuando aceptó la oferta del Real Madrid, la oferta ya había caducado. Además, el otro nombre del día es el de Rafa Nadal, que tampoco estará en la cita olímpica de Tokio. Se une a varios deportistas españoles que no van a estar el próximo mes en esa cita en Tokio. Y cierro con la Eurocopa. España trabaja a 48 horas del partido ante Polonia. Acaba de terminar el Dinamarca 1, Bélgica 2, los belgas clasificados para octavos. Y en media hora vamos a contar en Carrusel el Países Bajos-Austria. Tenemos deporte e información. Hoy también, por ser más y dispositivos móviles, completamos en la portada con el tiempo. Van a seguir las tormentas y las lluvias mañana, así que llueve sobre mojado. Jordi Carbó. Buenas tardes. No solo mañana, también durante el fin de semana se formarán nuevas tormentas, pero la tendencia es que cada vez sean menos violentas, con menos severidad. Y de las últimas horas, de hecho todavía en estos momentos, destacamos las tormentas del Valle del Ebro y los Pirineos, cantidades de más de 70 litros por metro cuadrado en pocos minutos, rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Incluso es posible que se hayan formado algunos tornados, especialmente en Navarra y el interior de Cataluña. Todavía no se puede confirmar. Tormentas estas que van a la baja. De hecho, mañana el Mediterráneo quedará más al margen de las tormentas violentas, pero durante la tarde se formarán en gran parte del interior de la península. El lunes cambiaremos de estación, estrenaremos el verano y la EMET dice que vamos a tener un verano de mucho calor en todo el país, sobre todo si vamos al sur. El escenario más probable es que la temperatura media del verano esté medio grado por encima de lo normal. Lluvias, pues dice Meteorología que habrá algo menos de lo habitual en el noroeste de la península. Esta estación que estamos a punto de terminar, la primavera ha sido cálida. Las temperaturas más altas se registraron en la segunda quincena del mes de mayo. Bienvenido sea el verano. Cuando llegue así comienza Hora 25. ...621.000 vacunas se han puesto en las últimas 24 horas. Es la tercera mayor cifra hasta ahora. Los vacunados con una dosis superan el 47% de la población y con la pauta completa hay un 29%. Avanza el grupo de edad de los 40-49 en el que hay ya un 40% con al menos una dosis. Entre los mayores de 50, 6 de cada 10 tienen ya la pauta completa. Hay 4 comunidades, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que no han registrado ningún fallecimiento en los últimos 7 días. La incidencia acumulada está en algo más de 96 casos por 100.000 habitantes en 14 días, aunque se ha contabilizado el fallecimiento de otras 19 personas y se han notificado casi 4.200 nuevos positivos. Lo vamos contando día a día en ese goteo que se convierte casi en una letanía y que nos impide en muchas ocasiones observar la imagen real. Cada tarde se actualizan los datos de muertes, de contagios, lo acabamos de hacer nosotros, pero a veces no somos capaces de hacernos una idea global. Hoy el INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos permite colocarnos ante lo que ha pasado. Lo apuntaba Pepa en portada. Lo que pasó en el año pasado, en 2020. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hubo 74.227 defunciones más que en el año anterior. Lo peor estuvo en marzo y abril y en los meses de octubre y de noviembre. Pues sí, esos meses se corresponden con los picos de la primera y la segunda ola. Lo peor se vivió en el mes de abril, cuando fallecieron cerca de 61.000 personas, un 78% más que en 2019. En el primer mes de la pandemia, en marzo, el incremento de la mortalidad fue también muy elevado, del 57%. El grupo de edad más castigado, donde más ha subido la mortalidad, es el de los 75 a los 79 años, y por género se han registrado más defunciones de hombres que de mujeres, hasta 3 puntos más. Por territorios, aunque el número de fallecidos ha aumentado en todas las comunidades, hay enormes diferencias. La que presenta peores datos es Madrid. Aquí la mortalidad ha crecido un 41%, más del doble que en el conjunto de España, que presenta un incremento de defunciones cercano al 18%. Esta estadística, Sonia, no recoge datos específicos sobre la pandemia, pero sus consecuencias son evidentes. Refleja además una caída en los nacimientos y en las bodas. Pues sí, mira, los matrimonios han descendido en picado, un 46% menos que en 2019. Los peores meses, abril y mayo, con una reducción del 90%, pero es algo puntual, ya que las celebraciones tuvieron que ser aplazadas. Novedad también es que por primera vez la edad media del novio supera los 40 años. Más preocupante es el dato de la natalidad. El número de nacimientos se ha reducido un 6%. Este año de pandemia han nacido menos de 340.000 niños en España y nunca, desde 1940,
71 la cifra había sido tan baja. Gracias, Sonia. Buenas tardes. Buenas tardes. Y del capítulo político de los indultos a los condenados por el Prusés, hemos escuchado las declaraciones en portada de Casado y Garamendi. Vamos a completar el diagnóstico político con la letra pequeña, con las interpretaciones y con el contexto, porque nos ayuda a entender lo que se ha dicho. El Círculo de Economía se convirtió ayer en el inicio de lo que muchos interpretan como una nueva etapa, después de que el presidente de la Generalitat se fotografiara con el rey, a pesar de que no estuvo ni en la recepción ni en la cena oficial. A primera hora, el invitado a ese foro era el líder del PP, mañana estará el presidente del Gobierno. Con los empresarios catalanes a favor, o al menos no en contra de los indultos, lo ven como un primer paso. El presidente de la COE iba también en esa línea a primera hora de la mañana, aunque después ha matizado sus declaraciones iniciales. Han sido muchas palabras, muchos movimientos y todo en muy poco tiempo. Vamos a resumir ese mano a mano Garamendi-Casado. Adelante, Nieves Goicoechea. La primera declaración de Garamendi ha saltado a los chats del PP a media mañana, que estaban descolocados, cabreados, decían, con el presidente de la patronal. Algunos dirigentes del partido llamaron directamente al presidente de la COE para pedirle que matizara, según fuentes consultadas por la SER. Estos dirigentes interpretan que el líder de los empresarios está condicionado por grandes empresas que están en la COE y que quieren acceder al dinero de los fondos europeos. En ese clima, Garamendi sale por segunda vez ante los medios para matizar que él no relaciona indultos con normalización política. En este caso, nosotros los empresarios lo que pedimos siempre es estabilidad política, la queremos y eso es lo que he planteado. Una vez hecha la matización, de acuerdo con el PP, Pablo Casado no ha escondido su malestar por la incursión de Garamendi en este debate. Creo que el presidente de la COE ya ha matizado esas palabras y ha dicho algo que yo comparto, y es que somos los políticos en el Parlamento los que tenemos que hablar de este tipo de cuestiones. En voz baja hay varios dirigentes del PP que decían que Garamendi había metido la pata hoy y que no podía actuar como si fuera el presidente de CEPSA, es decir, de una parte de la COE. El PP ha empleado hoy un nuevo argumento para hablar de los indultos. Ha dejado a un lado la traición a la patria para poner encima de la mesa esta otra idea que expresaba Moreno Bonilla, el presidente andaluz. Si a mí mañana me dijeran los partidos independentistas que con los indultos se acaba para siempre todo el movimiento, digamos, que de inestabilidad, de confrontación, de bronca del independentismo, para siempre, pues oiga, habría que pensárselo. Pero cuando sabemos positivamente, porque sabemos positivamente que esos señores que han sido condenados por un tribunal, y además por un tribunal en un país occidental con todas las garantías del derecho, cuando han sido condenados, cuando el Tribunal Supremo además ha opinado de una manera clara y determinante, pues oiga, y sabemos además que esos señores no se arrepienten y que probablemente vuelvan a incidir en el proceso de independencia, en la ruptura constitucional y en la quiebra social en Cataluña, pues evidentemente no es útil. Simplemente no es útil. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo, que no hay el objetivo que persigue probablemente el presidente, pues no se va a poder conseguir. Bonilla ha comparecido tras su reunión con el presidente del Gobierno en Moncloa. No ha citado a Ayuso, pero... Todos tenemos que hacer un esfuerzo para dejar al rey siempre al margen de nuestras legítimas disputas políticas. La luz sigue estando muy cara, por encima de los 9 céntimos kilovatio hora en el mercado mayorista, a pesar de que desde ayer y también mañana su precio se suavice. El máximo, recordamos, fue ayer. El Gobierno tiene planes a largo plazo e ideas a corto relacionadas con la fiscalidad. En el corto plazo se habló, por ejemplo, de la suspensión de forma temporal de algún impuesto. Lo hizo ayer la ministra de Transición Ecológica y hoy el ministro de Consumo plantea también una posible bajada del IVA, informa Eladio Meizoso. Alberto Garzón lo ha dicho hoy en el Senado. Estoy hablando del IVA, estoy hablando de una reducción posible hipotética del 21% al 10%, estoy hablando de revisión del conjunto de la fiscalidad, estoy hablando, en definitiva, de una acción extraordinaria del Gobierno. A favor de esa reducción del IVA de la luz se han pronunciado hoy un sindicato, UGT, y organizaciones de consumidores como OCU y Facua. Pero en la parte socialista del Gobierno, la responsable de Energía, Teresa Rivera, habló ayer de alguna medida ya adoptada antes con carácter excepcional y hoy lo ha reafirmado la titular de Economía, Nadia Calviño. Ahora lo que estamos viendo es si es necesario tomar alguna medida de las que ya tomamos con carácter de emergencia para reducir la factura a corto plazo. Y el IVA de la luz no lo ha tocado ninguno de los gobiernos de Sánchez. Sí se suspendió temporalmente el impuesto del 7% a la generación eléctrica.
Ayudas, planes, deseos, de todo se ha escuchado esta mañana en la Asamblea de Madrid, incluidos ataques al Gobierno central, en el discurso de investidura de la presidenta en funciones y candidata Isabel Díaz Ayuso. Ha anunciado, por ejemplo, una ayuda mensual para las madres menores de 30 años con una determinada renta y con un tiempo tasado de empadronamiento, al menos una década. No sé si podrán aspirar muchas mujeres a ese plan o no, Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues calculan que unas 14.000 mujeres cada año. Con esta medida, Ayuso no solo hace un guiño a Vox. No hay nada más liberal, en el sentido español de liberal, que es ser generoso y responsable, que una familia. Sino que directamente les plagia, porque la extrema derecha ya propuso el año pasado en el Congreso una ayuda casi idéntica, pero de 100 euros al mes. Si todos nos tenemos que apretar el cinturón, empecemos por los gobernantes. Ayuso también sucumbe a otra de las peticiones de Vox. Con esas palabras anunciaba que recortará también el número de consejerías de 13 a 9 y, como era de esperar... Necesitamos una España viva y optimista frente a un país aturdido, porque el Gobierno central no tiene rumbo o no traza más caminos que los que le dictan desde la izquierda, los separatistas y los herederos de ETA. La presidenta en funciones ha utilizado su discurso de investidura para atacar a Pedro Sánchez, al que ha acusado de desgajar España con sus regalos a los independentistas. Había desaparecido en 2019. Hoy se ha encontrado el cuerpo de una joven en una finca propiedad de la familia del hombre detenido ayer en Valencia por su presunta relación con los hechos, informa Inma Pardo. Ha sido tras un nuevo interrogatorio al detenido, un hombre de 30 años, cuando se ha podido localizar el cuerpo de la joven Wafa Sebaje en una finca de la localidad de Carcaixent, propiedad de unos familiares del detenido. La delegada del Gobierno, Gloria Calero, en la Comunitat Valenciana confirma que en este caso él acosaba a la joven porque ella no quería mantener una relación con él. Los están matando a las mujeres por el mero hecho de ser mujer. O en este caso, de una persona que quería ser pareja y no lo logró, pero logró matarla. Para la localización del cuerpo de la víctima ha sido precisa la participación del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Él tiene varios antecedentes por violencia machista y por otros delitos, y el Ayuntamiento de La Pobla Llarga, de donde era la víctima, ha convocado un pleno extraordinario para decretar 3 días de luto oficial. Ayer les contábamos que se había detectado el primer caso en Andalucía de un afectado por el virus del Nilo. Se encontraba en la UCI de un hospital de Sevilla, atendido también de una infección por coronavirus. Hoy se han dado más detalles, José Manuel Rebolo. Sí, es vecino de 2 hermanas y por el momento se desconoce dónde se pudo infectar con el virus del Nilo. La Junta de Andalucía lo está estudiando y lo define como un caso extraño, ya que en esta fecha la población adulta de mosquitos es insignificante, y otro dato y más ilustrador es que no se ha detectado presencia del virus en aves o caballos. José María de Torres es el director general de Salud Pública de la Junta. Lo que sí conocemos es que ahora mismo no hay aves enfermas, no hay caballos con la enfermedad, porque el caballo es una especie animal que nosotros la utilizamos como sistema de alerta. Este hombre ingresó con COVID y cuando se recupere se le someterá a estudios y entrevistas para determinar en qué momento pudo estar en contacto con el virus. Quizá no nos habríamos atrevido a preguntar al presidente francés por la bofetada que recibió cuando se acercaba a saludar a una persona que tras una valla le llamaba la atención durante una visita al sur del país. Quizá nosotros no, pero los niños son imprevisibles y con eso se ha encontrado Macron. Estaba en una escuela de primaria, en el patio, uno de los niños levantó la mano. Ah bah oui, ça va, c'est pas agréable, hein. C'est pas bien, ¿Qué tal la torta que te dieron?, dice el niño. No pasa nada, contesta Macron, pero no es agradable y no hay que hacerlo nunca, ni siquiera en el patio. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.